Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu infinita gloria. Gracias por todo lo que provees. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por los regalos que nos das, por los problemas que nos acercan a ti, por las enfermedades que nos purifican y por las gracias de superarlos. Permítenos entender las Escrituras, aplicarlas y vivirlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con Primera de Corintios, capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. Porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras hay entre ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien crece lo sembrado. De manera que ni él siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil, el cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento en el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su paga. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aun que él mismo logrará salvarse como quien escapa por el fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios.
Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que por esto yo sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en prejuicio de otro. Pues ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer, ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear, y se sienten como reyes que nada necesitan de otros. Ojalá fueran reyes de verdad, para que con nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles, para los hombres. Nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes gracias a Cristo pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles mientras ustedes son fuertes. Nosotros se nos desprecia y a ustedes los respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura para el mundo, como a desprecio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como mis propios hijos. Pues los amo, pues aunque ustedes son cristianos, tengan 10,000 instructores. Padres no tienen muchos, padres de ustedes soy yo. Pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así pues les ruego que sean mi ejemplo. Por eso les envía a Timoteo, mi querido fiel hijo en el Señor. Él los hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseñó en todas las iglesias por donde pasó. Algunos de ustedes ya se sienten muy confiados pensando que no iré a verlos, pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo y no solamente lo que son capaces de decir, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos o que vaya a verlos con amor y ternura? Capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en espíritu, y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese hombre deberá ser entregado a Satanás, para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos.
Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa, así que echen fuera esa vieja levadura que se corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come a los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por todos. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que están en el mundo que se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tenían que salirse ustedes del mundo. Lo que quise decir es que no deben de tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, o sea avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de dentro. Por eso, quiten ese pecador en medio de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos. Me encanta San Pablo, porque con todos esos progresistas cristianos tibios que tenemos el día de hoy, que tienen miedo a juzgar, que tienen miedo a criticar, que son tan inclusivos, ahorita quieren incluir a todo el mundo y están políticamente correctos para no ofender a nadie, a San Pablo lo hayan quemado vivo, porque él no anda con jueguitos. San Pablo predica el Evangelio. Como les he dicho antes, lo digo ahora. Algo que he aprendido con las Sagradas Escrituras, profundizando en las Sagradas Escrituras, es que esa misericordia falsa que están predicando tantos predicadores allá afuera, en la Biblia no existe. En la Biblia existe la misericordia para el que se convierte, para el que se arrepiente, para el que invoca la misericordia de Dios, para el que invoca a Cristo en su vida y hace un cambio de vida. Incluso aquel, perdónenme que lo diga, pero como dice el padre Luis Toro, voy a tomar sus palabras, fariseo, hipócrita, sepulcro, bancleado, que vas y te confiesas pensando que con confesarte ya se te perdonan los pecados, pero no estás arrepentido. O sabes que al rato caes y dices, al cabo me voy a confesar. Esos no van a recibir la misericordia de Dios. Una cosa es pecar por nuestra debilidad, nuestra flaqueza, por nuestra imperfección, y otra cosa es pecar con alevosía y ventaja. Y eso es de lo que San Pablo está hablando aquí. Primero que nada vemos cómo habla San Pablo de no destruirnos el cuerpo. Después está hablando de... voy a tocar este punto rápido y después me brinco al más importante. Pablo dice que hay unos que están encargados para enseñar los designios secretos de Dios. Pregúntale a un protestante si cree eso. Ellos dicen que tú leas la Biblia y serás libre, que el Espíritu Santo te lo revelará. Pero las Sagradas Escrituras dice en el capítulo 4, versículo 1, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Eso no concuerda con lo que dice el hermano protestante, que tú leas la Biblia y ya, que el Espíritu Santo te lo revelará. Eso no concuerda cuando el etíope iba en su carreta meditando las Escrituras, si no me equivoco era de Isaías, y le dice Esteban, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Por qué no les han dicho? ¿Por qué no dijo San Pablo? ¿Por qué no dijo Esteban? Oh, no te preocupes, invoca al Espíritu Santo y el Espíritu te lo enseñará. No, eso no es bíblico. Eso que hacen los protestantes no es bíblico. Por eso es que tienen tantas sectas y cada quien cree lo que se les pega la gana. Aquí dice San Pablo que Cristo dejó encargados a los apóstoles de enseñar los designios secretos de Dios. Entonces, no podemos nosotros nomás interpretar las Escrituras según nos place, así como ellos lo quieren hacer. Después, más adelante, San Pablo dice, el hecho de que mi conciencia no me acuse no significa que por esto sea inocente, sino que es el Señor el que juzga.
Así que segunda teoría que se tumba de los protestantes: yo ya soy salvo, si ahorita me muero, me voy derechito al infierno. Perdón, al cielo, es lo que dicen los protestantes. Yo ya soy salvo, si ahorita me muero, me voy derechito al cielo. Ni San Pablo se atrevía a decir eso. ¿Con qué autoridad lo dicen los protestantes? Dice que dejará que el Señor lo juzgue. Ahora dice: no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen que sea el Señor que venga y que saque a la luz lo que hasta ahora está en la oscuridad. Y de ahí pueden decir los católicos tibios, malformados: ya ves, no debemos de juzgar. Aquí nos da la clave San Pablo. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de juzgar? Porque si hay algo mal entendido en estos tiempos, en el mundo católico y en el mundo pagano, es la palabra juzgar. Vamos a ver de qué está hablando San Pablo de no juzgar. Voy a regresarme. No juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Mis hermanos, aquí está la clave. No debemos de juzgar las intenciones del corazón. Voy a dar un ejemplo. Papa Francisco, cuando habló de la vacuna, él dijo que era una obligación moral vacunarse. Pero resulta que el documento sobre la vacuna COVID-19, según la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Moral, firmada por el Papa Francisco, y que son los custodios de la doctrina de la Iglesia, dice la carta claramente que nadie debe de ser obligado a vacunarse. Sin embargo, el Papa Francisco dijo es una obligación moral. ¿Quién está equivocado ahí? ¿La Congregación para la Doctrina, la Fe y la Moral, que es la doctrina oficial de la Iglesia, o el Papa? El Papa. Y cuando yo dije eso, se me echaron encima bien muchos católicos, que me sentía mejor que el Papa. No, mis hermanos. Nosotros podemos juzgar esa acción. Nosotros podemos juzgar esa acción. Ahora, ¿yo puedo juzgar las intenciones que tenía el Papa en su corazón? No, eso no. Yo no sé exactamente sus intenciones, si lo quiso decir con otro mensaje, si se equivocó, si él de verdad cree eso, no sé. Entonces las intenciones del corazón yo no soy nadie para juzgarlas. Como dices San Pablo, ni siquiera las mías las puedo juzgar. ¿Cómo voy a juzgar las de los demás? Pero las acciones, vamos a ver si las acciones no las debemos de juzgar. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo en ejemplo a Apolo y a mí mismo. Los digo porque para que nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque pensé que era la lectura que seguía. Pero dice San Pablo, lo leo otra vez con calma. El protestante dice que no tenemos que usar ningún ejemplo más que Jesucristo. Él es el único ejemplo, nadie más. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo mismo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Mis hermanos, tenemos ejemplos dentro de la iglesia, les llamamos santos, pero los protestantes odian eso. Y vemos cómo es bíblico. Segundo punto dentro de este paréntesis. ¿Qué es lo que tanto les predican los protestantes? No le deben de decir padre a nadie en la tierra. Está prohibido en la Biblia, no se debe de decir padre. Vamos a ver qué decía San Pablo para tumbar otra teoría tonta de los protestantes. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos. Bueno, pero ahí dice hijos, no dice padres. Vamos a ver. Pues los amo. Pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, otras ediciones dicen maestros, y los protestantes dicen que a nadie le debemos decir maestro. Vamos a ver. Padres no tienen muchos. Padre es Dios. A ver si es cierto que lo que los protestantes dicen es correcto. Padre de ustedes soy yo. Aleluya, gloria al Señor.
Ahora he conocido la verdad y ahora soy libre. ¿Libre de qué? ¿De qué es libre el protestante? ¿De la verdad? Eso sí. Es libre de la verdad porque no la tienen. Son aprisionados de la mentira y libres de la verdad. Eso sí. Aquí vemos otra teoría tumbada por los protestantes. San Pablo se llamaba Padre en el Señor. ¿Cómo sabemos que es en el Señor? Versículo 17. Por esto les envía a Timoteo, a mi querido y fiel hijo en el Señor. San Pablo no tenía hijos, pero él era padre espiritual de Timoteo. Ahora San Pablo dice, sigan el único ejemplo que tenemos que seguir, que es Jesucristo. Vamos a ver. Así pues, en el versículo 16, les ruego que sigan mi ejemplo. ¿Ven, mis hermanos? Yo por eso soy tan apasionado de las Sagradas Escrituras. Por eso les imploro que por favor lean las Escrituras, conozcan las Escrituras, para que cuando venga un protestante, como dice el padre de Luis Toro, evangélico, porque no son evangélicos, son evangélicos porque cambian el Evangelio, y les digan, no le deben de decir padre a nadie. Oh, no, qué raro. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice que padre de ellos es Pablo. Lárgate de aquí, mentiroso. Mis hermanos, conociendo las Escrituras, los protestantes te huyen, te tienen miedo, te lo digo por experiencia, y se enojan. Y por detrás te mandan mensajes privados ofendiéndote con malas palabras, diciéndote, amenazándote con que te van a bloquear y no sé qué tanto. Yo los conozco, yo he hablado con muchos de ellos. Otros no son tan agresivos. Hay unos que no son tanto, pero muchos así lo son. Enfrente donde tú ves el Facebook, ahí sí bien amables y respetuosos, pero ya en privado, son otra cosa. Capítulo 5, versículo 3. En cuanto a mí, aunque el cuerpo no estoy presente, más arriba. Versículo 2, inciso, voy a empezar en el versículo 2. Desde el 1. Se había sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de vergüenza. El hombre que vive en semejante situación debe de ser expulsado de entre ustedes. Ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y el espíritu se salve cuando el Señor venga. No quise decirles que se aparten. Ahí lo voy a parar. Entonces, mis hermanos, unos versículos atrás, en el mismo capítulo, nos dice San Pablo que no debemos de juzgar. Y después acá ya está dando una sentencia, tuvo que dar un juicio. Entonces, ¿cómo está? ¿Se debe de juzgar o no se debe de juzgar? Mis hermanos, claro está. Sí debemos de juzgar las acciones, las obras, lo hecho, pero jamás debemos de juzgar las intenciones del corazón. San Pablo nunca dijo que ese hombre era perverso en su alma, en su corazón, sino que dijo que ese caso de inmoralidad, ese caso, ni siquiera entre los paganos se da. Ojo, mis hermanos, no se dejen de engañar. Cuando alguien les diga no debemos de juzgar, díganle palabra de Satanás. Palabra de Satanás, porque con esa palabra, con ese cuchillito de palo, no debemos de juzgar. Cortan a mucho católico y mucho católico se calla por cobarde, por miedoso a que le digan que no deben de juzgar y lo acusen de juzgador. No, mis hermanos, así no trabaja el cristianismo. El evangelio es así. Miren, dice San Pablo, no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían que ustedes salirse del mundo. Lo que les quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, o sea avaro, o sea idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgarlos de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando los de adentro. Mis hermanos, otra vez,
Nosotros no debemos de apartarnos. ¿Han escuchado? Hay una palabra que me cae tan gorda. Esta sí me cae gorda. Yo no me junto con gente tóxica porque luego me intoxican. Pues yo no sé qué evangelio chiquito crees tú que cualquier mequetrepe puede venir a intoxicarte. Pero yo creo en un evangelio de Cristo Jesús que tiene poder sobre todo tipo de toxinas, sobre todo tipo de venenos, sobre todo tipo de malas vibras, como usan la nueva era. Porque todo eso es de la nueva era. Yo creo en un Dios más poderoso. Mis hermanos, no podemos apartarnos de la gente pecadora. No podemos sentirnos puritanos, fariseos y alejarnos de la gente porque son pecadores. Al contrario, debemos amarlos más, ser más amables con ellos, tratarlos mejor. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que le puede llegar a esa persona. Pero si hay gente que se llama católica y están actuando en venganza, están robando, están siendo idólatras, están llamándose católicos, son bautizados, están yendo a los brujos, están yendo a los amuletos, están leyendo el horóscopo, practicando el yoga, esa gente condénenla, júzguenla y no condenarla al infierno, no me malinterpreten, condenen la acción que está haciendo. Y si se le explica y se le enseña a esta gente, no tengas en cuenta con ellos. Sí me explico, y no me explico, lo dicen las escrituras. Pero ahora estamos en algo tan inclusivo y en un Dios tan misericordioso que Dios buscará la manera de salvar los cuernos. Solamente se salvará el que cambie y se quiera cambiar. No buscará Dios la manera, no buscará Dios la manera de salvarnos. Te voy a dar un secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Con esto termino. ¿Qué crees? Dios ya encontró la manera de salvarnos. Y se llama un Cristo crucificado, resucitado, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y todo el que doble rodilla, y como dijo Jesucristo, si me amaran, escucharían mis palabras y las cumplieran. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que escucha mi palabra y la cumple. Esos son los que se salvarán. Porque esa es la manera que Dios encontró para salvarnos. Ninguna otra más. Si no doblamos rodilla, no nos arrepentimos, no cambiamos y no le creemos a la palabra de Cristo Jesús, ya no hay otra manera de salvarte. Y más adelante lo dice, que ya no hay otra salvación. Lo vamos a llegar después. Hermanos, me alargué, perdónenme, pero es que esto está muy profundo. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.